altura, chao, quedaste. Otra vez un quilombo, porque ahí unos 60 parecía que, no sé, me faltaba un brazo y una pierna. ¿Y de qué vas a trabajar? Bueno, sí, querés ser actriz, ¿y de qué vas a trabajar? Ay, ¿de qué voy a trabajar? A ver, ¿no gana plata la gente? Sí, Delfina, por ese lado tenés que ir. Ampliemos la mirada de la belleza. Chicas hermosas que no se contratan. ¿Por qué? En eso nos vamos a enfocar perfectamente y vamos a ver el éxito. Porque vamos a romper con los parámetros de todas las agencias. Lo veo bien. Pero yo también me puedo ir. Puedo llamarla Delfina. Puedo decirle que podemos trabajar juntos. Abrir una agencia juntos. Una tercera agencia, una agencia paralela. La hacemos crecer y después me quedo yo con esa agencia. Delfina tiene... Me gusta porque toma las cosas que dice la gente, es bastante atenta. Tendría que conocerla mejor para ver cómo labura ella. Me gusta porque escuchaba e iba tomando, veía qué le servía a cada uno para su trabajo y eso me parece que es interesante porque son ideas nuevas, ¿no? Porque ahí parten un montón de disparadores que eso después puede estar bueno. Me pareció muy poco profesional toda la discusión que se dio ahí, más o menos con este tipo, Jaco, no sé cómo se llama. No sentí mucho sus disculpas, la verdad. Y el modelaje es algo que hice toda mi vida, o sea, me gané la vida prácticamente siempre de esto. Y ahora, a esta edad y cambiar de repente de trabajo o de idea, la visión del mundo en este momento, es difícil. Mira, me gustó esta chica de Guadalupe quilombera, pero es interesante. Ya no se me hizo matar, pobrecito. Ya vos vas a servir. Pero para mí, vos olvidate de las chicas, olvidate. Me vas a dar laburo, así voy a conseguir minas. Vamos a estar en fiestas, vamos a ir a eventos. Vas a estar de mi lado. Joaquín. Una agencia de modelos increíble, mucha presencia. ¿Vos querés plata? Me dice. ¿Quiero plata? No sé, yo quiero cantar. No, vos querés plata. Porque pensando en las cantantes, en lo que hacen para llegar, en las que llegan, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para vivir de lo que le gusta? Conseguir plata por eso y ser feliz con eso. A veces me encuentro súper endeudado como ahora. Debo, ya no sé cuánto debo dormir. Creo que trato de llenar la frustración y no le quiero pedir más a Arturo porque sé que no me va a prestar. Igualmente, yo sé que en 3 o 4 laburos que haga, lo recupero, lo sobrepaso, lo hice 1000 veces esto. El tema es que ahora que está Bianca, no me da a pedirle a ella plata, no hay problema. Yo intenté, desde mi humilde lugar, resarcir todo eso, salir adelante y poder armar la agencia que mi mamá hubiera soñado. Un lugar en donde todos se puedan sentir cómodos y poder crecer. Quizás adelante del mundo de la moda y de Bianca y de Rebeca y de todas esas chicas, yo soy fuerte y muestro una mujer entera, de negocios, valiente,
tipo a Diana. ¿Qué mujer más insoportable, por favor? ¿Le puedes decir algo? Que ya te mira fijo, se persigue, te levanta la voz. Estas mujeres que piensan que levantando la voz las voy a escuchar más. Por favor. Ay, Katia. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No es fina. Todo lo que tenía, que era la elegancia, la Europa, todo se fumó. Qué horrible, qué horrible, qué horrible carácter que tienen las dos. Katia, me caía mal al principio, debo confesar. Me caía mal. Pero me gustó su actitud en defenderme contra Arthur. Es alguien rebelde. Puedo aprender de ella, como ella también puede aprender de mí. No entiendo por qué reacciono de la forma en la que reacciono con las chicas. ¿Por qué tengo estos ataques de ira? No entiendo por qué las cosas no van por un camino bien. Sigo siendo mala, agresiva, mala onda. Eso no está bien y tengo muchos miedos adentro. Nadie sabe de esto. De verdad, acá me voy a quedar sin plata y no sé qué más voy a hacer. Porque parece que con Aurora voy mal, con Bianca ya pésimo. Mi única salvación sería Diana, pero es una niñita. Tengo que hacer algo, no puedo seguir así. Alguien me tiene que ayudar en todo esto. Alguien me tiene que ayudar para que funcione bien como persona y como modelo. Es mi único ingreso. Mi único ingreso y me tengo que cuidar. Así que no sé con quién afiliarme. No sé si me voy apilando con Bianca. La tengo que aguantar y aguantar y aguantar y me da miedo que voy a empezar a tomar de vuelta. Diana. Bueno, Diana es un amor, es un bombonazo, pero no tiene mucha fuerza. Enfrente a Aurora, enfrente a Bianca, ella acaba de arrancar en la industria de la moda. Así que me queda, no sé, Selena. Selena va a tener mucho poder. Quizás el resto de las personas me ven muy fría, me ven muy frívola, pero es solo una apariencia. Con todo lo que pasó en la agencia me bloqueé y dije, Selena, tenés que enfocarte, Selena, vos no podés estar perdiendo el tiempo en salir con chicos. Hay veces que tengo la idea de volver a salir, volver a ir a los eventos que me invitan por semana y pienso, es una salida para la agencia. Cualquiera puede sacarnos de la casi bancarrota en la que estamos. Sí, los modelos que tenemos son divinas, pero no son suficientes. Podrán medir 1,70 m y tener las mejores curvas del país, pero los trabajos no nos dejan el plata suficiente. Y me decidí, tengo que accionar y voy a sacarla. Estar sola en Argentina. Todavía bancar a Selena. Qué mujer insoportable, no le voy a soportar ni su mamá. Por favor. Y ya le dije 1.000.000 de veces cómo tiene que tratar a los modelos. A una no trata bien. Yo no sé qué hacer. Porque ella se cree que es bastante importante dentro de la agencia. Sé que tiene bastante información. Sí, lo sé. Que quiero ser mujer, no que quiero convertirme en mujer. Pero quiero entrar en el mundo de las mujeres y ocupar un poco el espacio que tienen ellas. De poder pintarme, de poder ser elegante, de poder transformar mi apariencia, de poder afirmar esas cosas de glamour, de ser menos como clásicamente un hombre, más que convertirse en mujeres. Porque me pasan situaciones distintas también. Con Bianca de repente surge una situación que yo como nada que ver, no
Barbie igual. Hay algo ahí que ellos no entienden, que no perciben de mí. O algo que yo no logro comunicar. La verdad es que me caen muy mal las dos. O sea, yo no quiero tener nada que ver con ellas. Si no fuera por trabajo me iría corriendo. Son egoístas, son muy sacadas, muy dentro de lo suyo. Y eso me agobia. Y Barbie sobre todo me parece no sé, como vive en una burbuja de la realidad una burbuja que no tiene nada que ver con la realidad. Me costó mucho llegar hasta acá. Me costó mucho, estoy tratando de arrancar, ya está todo andando y ahora me tengo que ocupar de estos problemas. Yo ya no quiero más problemas, pero bueno. No sé, que me dé algo a cambio. ¿Pero qué me va a dar? Pobre, está en la no sé. Pero yo estudié en Londres, yo tengo un nombre, no me puedo arriesgar. No me voy a arriesgar a esto. Bueno, hace más o menos un mes que estamos acá en Buenos Aires, somos de San Pedro. Ella siempre quiso ser modelo. A mí me gusta, pero la verdad que me da miedo también. Acá no conoce a nadie, allá nos conocemos todos y es complicado también. Hemos puesto un montón de plata con el padre en hacerle las fotos, pero bueno, estamos en un departamento acá y a mí la verdad que me gustaría que haga eso, ya lo que quiere, porque le encanta desfilar, así, siempre de chiquita hacía esas cosas, pero me da miedo. A mí me gustaría que me den garantías de que ella va a estar bien acá, de que tiene 18 años y bueno, yo quiero ver qué es lo que va a hacer. Al principio tampoco me gustaría que haga cosas como desnudo y esas cosas. Le vamos a ayudar, por supuesto, pero bueno, queremos estar seguros de que no sea nada raro todo esto. Entrar firme y les voy a decir que me tienen que contratar. O sea, me tienen que contratar, porque es así, porque les convengo, porque conozco muchas marcas, porque estoy bien físicamente, creo que me tiene que ir muy bien. Esta chica que tienen como supuesta top, que no me acuerdo ni cómo se llama ahora, por favor, ya estoy fantaseando con el primer contrato que me van a conseguir. Pero que se mueva la chiquita esta. Me dijeron que la dueña de la agencia es como medio inexperta. Yo me veo manejando la agencia yo. Ay, me gusta eso, de repente. ¿No? Como una top model que a la vez puede manejar una agencia. Yo hace años que laburo en el medio. Conozco marcas, tengo contactos. No es que a mí me conviene trabajar con ellos. A ellos les conviene trabajar conmigo. Así que estoy segura de que va a ir todo muy bien. Más me voy a quedar acá, voy a disfrutar mi café y cuando sea la hora voy a ir a firmar mi contrato. Sí, no es que voy a ir a una entrevista, voy a ir a con mi contrato.